Muy buenos días. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes. Ayer estuvimos con un hermoso grupo de mujeres celebrando el Día de la Madre y Dios nos estuvo hablando acerca de la importancia que tiene la mujer como factor de influencia en la vida de sus hijos, como factor de influencia en la vida de su esposo y como factor de influencia también en la vida de la nación. Quiero también tomar unos momentos para agradecer a hermano pastor y hermana Sonia la invitación para estar acá con ustedes. Agradecer también a la familia que me está brindando el hospedaje. Muchísimas gracias por todo su cariño, por todas sus atenciones. Es para mí un privilegio estar en su casa. Y muchísimas gracias a todas las hermanas que me han transportado de un lugar a otro y que me han dado su amor, su atención, su cariño. Muchísimas gracias porque me han hecho sentir como que estoy en casa. Incline su rostro por un momento. Vamos a orar poniendo este servicio en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites una vez más estar en tu casa. Tu palabra dice que es mejor estar un día en tus atrios que muchos afuera de ellos. Así es que, Padre, el hecho de que hoy estemos en tus atrios es una bendición para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que hagas barbecho en nuestro corazón para lo que tú tienes que decirnos hoy en la mañana, penetre hasta lo más profundo y haga los cambios que tiene que hacer para que al salir de este lugar salgamos transformados y vivificados, porque tu palabra transforma, tu palabra vivifica y tu palabra alienta. Padre, te pedimos que podamos abrir nuestros oídos naturales y nuestros oídos espirituales para oír lo que específicamente a cada uno nos estás pidiendo el día de hoy. Y Padre, tomamos autoridad en tu nombre sobre toda mente errante que esté pensando en otras cosas que no son en ti. Te pedimos que tú lleves cautiva nuestra mente a tu obediencia y a tu palabra. Y Padre, yo me pongo en tus manos de amor y de cuidado para ser un instrumento tuyo que vea la gloria tuya y las maravillas que tú haces. Padre, gracias, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Hoy día, si encendemos la televisión o abrimos un periódico, vamos a encontrar que hay protestas de todo tipo. Las personas están protestando por todo. Y las personas cuando empiezan a protestar es porque lo que están haciendo es reclamando sus derechos. Hacen huelgas, hacen paros en las entradas de las ciudades y todo porque lo que quieren es obtener aquellas cosas a los que creen que tienen derecho, que se les ha quitado ese derecho o que simplemente no se les está otorgando. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. La palabra de Dios nos dice que nosotros, las cosas que creemos que tenemos derecho, se las debemos de entregar a Él. Mire lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Y qué es un derecho? Un derecho es algo que yo creo que me pertenece, que es mío, y que como es mío y me pertenece, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero.
En la Biblia tenemos ejemplos de derechos no cedidos. Por ejemplo, tenemos en Marcos 10, 21, 22. Marcos capítulo 10, versículo 21, 22. Dice así: entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven tenía posesiones, tenía dinero, y él sentía que tenía derecho a tener sus posesiones y derecho a tener su dinero y retenerlo, tenerlo para él. ¿Por qué razón? Porque él le había costado, lo había ganado. Era un dinero lícito. Sin embargo, Jesús se lo pide y él no se lo entrega. ¿Y qué es lo que pasa? Como él no se lo entrega, se pierde todo lo que Dios tenía para él. Y usted mira que solo vemos en este pasaje al joven rico y no volvemos a oír de él más. Él prácticamente, al no ceder esos derechos que Jesús le estaba pidiendo, desaparece de la historia. Y es más, mire, se va afligido. Cuando nosotros cedemos nuestros derechos, realmente lo que estamos haciendo es una muerte al yo. Y la muerte al yo a ninguno nos gusta. Yo hasta la fecha no he encontrado a nadie que diga: ¡ay, qué lindo es morir al yo! Morir al yo cuesta, morir al yo no nos gusta, pero morir al yo es esencial en nuestro caminar cristiano. Juan 12, 24, 25 dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna lo guardará. Esto quiere decir que nosotros, para crecer en nuestro caminar cristiano, tenemos que morir a muchas cosas en la medida que Dios nos vaya pidiendo que muramos a ellas. En la medida que Dios nos vaya pidiendo que se las rindamos. En la medida que Dios nos vaya pidiendo que le rindamos esas cosas que creemos que tenemos derecho. Un ejemplo de derechos sí cedidos lo encontramos en Mateo 4, del 19 al 22. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí vemos cómo los apóstoles también tenían derecho a sus redes, tenían derecho a su barca. Era lo que les daba su seguridad económica, era su trabajo, era lo que ellos se habían ganado. Y sin embargo, cuando Jesús les hace el llamado, ellos lo dejan todo, rinden aquello que era su seguridad, que era su trabajo, que era lo que les pertenecía, lo que creían que era de ellos, lo dejan y siguen a Jesús. Y mire cuál fue el resultado. Todo lo que ellos obtuvieron al seguir a Jesús, y así como el joven rico desaparece en la historia, los apóstoles, por el contrario, han pasado miles de años y ellos se volvieron trascendentes. Hasta la fecha,
ellos siguen influyendo en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que Jesús les pidió que rindieran sus derechos, ellos lo hicieron. No tenían apegado nada. Y es que los seres humanos hay muchas cosas a las que creemos que tenemos derecho. Y cuando empezamos nuestro caminar en Dios, Dios nos va pidiendo que les rindamos esas cosas a las que creemos que tenemos derecho, que son nuestras. Y al principio nos pide cosas grandes, cosas que son muy obvias, que si no se las rendimos, no podemos empezar ese caminar cristiano. Pero poco a poco, las cosas que nos va pidiendo que le rindamos son más pequeñas, son más sutiles, son menos obvias. Y como son más pequeñas, más sutiles y menos obvias, cuesta más entregárselas. Porque son cosas que ya se han vuelto como parte nuestra, que son como de nuestra propia personalidad, que son muy cotidianas, que son las cosas que manejamos todo el tiempo. Entonces, muchas veces no las vemos, ni siquiera sabemos que las tenemos nosotros. Y muchas veces cuando Dios nos las empieza a pedir, de una u otra manera o de muchas maneras, Él nos empieza a pedirlas. Pero nosotros a veces no le hacemos caso. Y cuando no le hacemos caso de esas pequeñas cosas que nos empieza a pedir, que son tan cotidianas y que ya se han vuelto una costumbre, entonces vienen circunstancias a nuestra vida por las cuales tenemos que rendírselas. ¿Y cuáles son esas pequeñas cosas que le tenemos que ir rindiendo a Dios? Son muy sutiles, son muy pequeñas y a veces ni siquiera entendemos por qué se las tenemos que entregar, por qué las tenemos que rendir. Pero cuando Dios nos pide que le rindamos alguna área de nuestra vida, Él sabe por qué nos la está pidiendo. Y alguna de las cosas que le tenemos que rendir, que no nos gusta, es el derecho a ser escuchados. Escúchame, le decimos al otro, te estoy hablando. Es que me tenés que escuchar. Y todos creemos que tenemos derecho a ser escuchados, pero ninguno queremos escuchar. La mayor queja de los hijos es esa, es que escúchame. Y nosotros los papás con los hijos también, es que escúchame. Y todos queremos ser escuchados. El que va a la televisión, el que agarra un parlante, todos queremos ser escuchados. Pero nadie queremos escuchar. Y ese es un derecho que decimos, pero ¿por qué tengo que entregar eso? Porque a veces Dios nos los pide. Y otro derecho que a veces tenemos que entregarle a Dios es el derecho de ser atendidos. Todos creemos que no nos importa ser atendidos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a un banco? ¿Qué pasa cuando llegamos a un restaurante? ¿Qué pasa cuando lleguemos a una tienda y no nos atienden? Es